En nuestra clase de hoy vamos a empezar a trabajar con formación de compuestos químicos. Para eso tenemos que tener en cuenta que para que se formen los compuestos químicos intervienen lo que vamos a llamar, los estados de oxidación. Y vamos a ver a qué nos referimos con estados de oxidación. Los estados de oxidación van a ser valores numéricos, son números que pueden ser o positivos o negativos, y el que sean positivos o negativos va a depender de que el átomo, cuando se combina con otro, pierda electrones o reciba electrones, considerando que los electrones están formando parte de la estructura del átomo, un átomo que está formado en un núcleo con protones y neutrones, y girando alrededor están los electrones. Esos electrones de la última capa de cada elemento tienen la tendencia o de perderse para entregarlo a otro átomo o de recibir electrones por parte de otro átomo. Un átomo que tiene estado de oxidación positivo va a ser aquel que pierde electrones. Y un átomo que tenga estado de oxidación negativo va a ser aquel que gana electrones. Hay que tener en cuenta que los electrones no están libres en la materia, sino que si un átomo los pierde, hay otro átomo que los recibe. El átomo que pierde electrones siempre y que siempre presente estado de oxidación positivo va a ser el metal. Los metales van a tener siempre estado de oxidación positivo. Los no metales, la tabla periódica, que es la que organiza todos los elementos que existen en la naturaleza y que se descubrieron en el laboratorio, está dividida a la derecha por una escalera que me separa. Todo lo que hacia la izquierda son metales y los que hacia la derecha de esa escalera son no metales. Los metales, todo lo que es oxidación positiva, mientras que los no metales van a depender de presentar estado de oxidación positivo o estado de oxidación negativo. Los estados de oxidación positivos van a ser para los metales y los no metales reunidos con el oxígeno. En todos los compuestos que tengan oxígeno, los no metales van a presentar estado de oxidación positivo. Mientras que ganan electrones los no metales en compuestos que no tienen oxígeno. Es decir, en compuestos binarios, es decir, en compuestos donde el no metal está unido con otra sustancia, sea el hidrógeno o sea un metal, en esos casos, si no interviene el oxígeno, el no metal va a tener la posibilidad de tener estado de oxidación negativo. Lo que vamos a ver ahora es cómo en un compuesto podemos determinar cuál es el estado de oxidación de cada caso. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los estados de oxidación? Todo elemento que esté solo, aislado, sin estar enfrentado a nadie, no importa qué subíndice tenga acá, si el elemento está solo, lo que voy a tener que tener en cuenta es que no tiene necesidad ni de ceder electrones ni de recibirlo de nadie, de manera tal que en esta situación el estado de oxidación de cualquier elemento, sea metálico o no metálico, va a ser estado de oxidación cero. Ahora bien, si en lugar de trabajar con una sustancia aislada, tenemos por ejemplo el caso del oxígeno en el agua o en el ácido nítrico o en el óxido de sodio, todos compuestos que vamos a ver en clases posteriores. En todos estos elementos, el oxígeno, no importa si está en compuesto binario o ternario, va a presentar estado de oxidación -2. Hay ciertas excepciones particulares para el oxígeno. Esas excepciones serán
por ejemplo, el agua oxigenada, donde el oxígeno actúa con estado de oxidación -1, o por ejemplo, el peróxido de potasio, donde actúa con -1,5. Pero para nuestro trabajo, para los compuestos que nosotros vamos a trabajar, el estado de oxidación general para el oxígeno va a ser estado de oxidación -2. En el caso del hidrógeno, en compuestos como este que acabamos de escribir, el agua, el ácido nítrico, el ácido sulfídrico y cualquier otro compuesto donde el hidrógeno esté unido a otro u otros elementos, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser positivo e igual a +1. El flúor, cloro, bromo y yodo, que están en el grupo 7 de la tabla periódica, van a presentar estado de oxidación negativo e igual a -1 si están en compuestos que no tienen oxígeno. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, en el cloruro de sodio, en el fluoruro de aluminio, en cualquier compuesto binario que no tenga oxígeno y en el cual intervenga flúor, cloro, bromo o yodo, el estado de oxidación de estas sustancias, que se llaman halógenos, va a ser -1. Esto va a pasar igual en el caso del azufre, cuando el azufre está en compuestos binarios no hidrogenados. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, el sulfuro de aluminio. En este caso, el azufre va a usar estado de oxidación -2. En el caso de los metales, dijimos que tienen estado de oxidación positivo. Va a depender frente a quien estén el estado de oxidación que van a utilizar y por supuesto vamos a poder recurrir, hasta que aprendamos de memoria los estados de oxidación, vamos a poder recurrir a una tabla de estados de oxidación de los metales para saber qué estado de oxidación usan. Pero por ejemplo, en compuestos como este, donde tengo el sodio unido al cloro, el sodio va a presentar estado de oxidación +1, vuelvo a repetir, está en una tabla de estados de oxidación. Si tenemos, por ejemplo, el que trabajamos antes, aluminio, perdón, que esto es aluminio flúor 3, no aluminio 3-fluor, aluminio flúor 3, el aluminio va a presentar estado de oxidación positivo y va a ser igual a -3. Vamos a ver que además de estos estados de oxidación, algo que tienen que tener presente es que siempre, como todo compuesto naturalmente es eléctricamente neutro, la suma de todos los estados de oxidación en un compuesto siempre nos va a dar 0. Y eso es lo que vamos a aprender a determinar ahora, conociendo algunos estados. Dijimos que vamos a determinar cómo sacar los estados de oxidación de un elemento dentro de un compuesto. Para eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los estados de oxidación que nosotros conocemos. Conocemos sí o sí, en cada uno de los compuestos que tenemos en la pizarra, el estado de oxidación del oxígeno, porque ya lo habíamos visto como regla general. Conocemos el estado de oxidación del hidrógeno, que es +1, en todos los compuestos. Conocemos el estado de oxidación del aluminio, porque lo buscamos en una tabla de estados de oxidación, y nos va a dar que tiene estado de oxidación +3, de hecho, de tanto trabajar con compuestos después, tendremos la oportunidad de trabajar directamente y saber el estado de oxidación del metal, y que solo nos quede determinar el estado de oxidación del no metal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a considerar, que dijimos recién, que la suma de todos los estados de oxidación nos tienen que dar 0. Entonces, yo tengo -2 para el oxígeno, +1 para el nitrógeno, y me va a estar faltando qué número le pongo al nitrógeno para que el estado de oxidación total me dé 0. Entonces tengo 3 por -2, -6, ahí tengo un 1 positivo, -6 más 1 me queda -5. Si yo necesito que la suma de todo me dé 0, si el resultado de los estados de oxidación que tengo me da -5, está claro que el metal tendrá que tener estado de oxidación +5 para anular las 5 cargas negativas que tenía con las otras operaciones. Acá se nos complica porque tenemos paréntesis y subíndices.
Estos numeritos que aparecen abajo se llaman subíndices. Entonces tendré que trabajar todo el ejercicio como si fuera un gran ejercicio combinado, teniendo en cuenta que este 3 que tenemos aquí nos va a estar afectando tanto al oxígeno como al carbono. Entonces, vamos a contar con los estados de oxidación que tengo. 3 por menos 2, menos 6. A ese menos 6 lo multiplico por este 3 y me queda menos 6 más 3 me da menos 18. Toda esta primera parte me da menos 18. Me voy a la parte positiva y tengo 2 por más 3, esto me da más 6. Quiere decir que el resultado de esta primera operación me termina dando menos 12. ¿Yo qué tengo que ver? Tengo que ver que el número que yo coloque acá, cuando esté multiplicado por este 3, me termine dando más 12. No voy a poner más 12 acá, porque como el carbono está afectado por este subíndice, me quedaría 12 por 3, me daría 36, y el resto no sería 0. Entonces, ¿qué número voy a colocarle al carbono? Más 4. ¿Por qué más 4? Porque más 4 por el 3 yo tenía ahí, me da más 12. Y este más 12 anula a este menos 12. Y llegamos a lo que habíamos dicho, que todo compuesto, si no tiene carga extra, si no me aparece con una carga menos 1 o menos 2, todo compuesto tiene como estado total de oxidación el 0. ¿Por qué? Porque son compuestos eléctricamente neutros.